Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Por aquí tu estilista de confianza Isángel. Fíjense, hoy vamos a hablar un tema que me han preguntado muchísimo. ¿Cómo llegué de ser operadora de trenes del metro de Caracas a estilista profesional y tener mi propio local? Bueno, como es claro y notorio que muchos tuvimos que emigrar y reinventarnos una vida. Entonces, bueno, nosotros no escapamos de la realidad que había en nuestro país y a pesar de que luchamos, intentamos mucho mantenernos, llegó un momento que la situación escapó de nuestras manos y decidimos que teníamos que emigrar. Y bueno, fue una etapa muy dura, fue difícil, no estábamos tan jóvenes como que de repente lo primero que tú piensas y tú dices, ¿cómo emigro teniendo más de 45 años? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué vamos a hacer? Pero yo pienso que una de las cosas más importantes que ha pasado es tener una emigración responsable. Y en ese momento que ya habíamos decidido que sí, que ya las opciones se nos estaban acabando y decidimos irnos. Pero antes de eso empezamos a capacitarnos en oficios. Más allá de que nosotros somos profesionales, yo soy licenciada en educación con un posgrado en planificación y evaluación de la educación. Mi esposo es profesor de informática y TCU en informática también. Y bueno, 4 años antes de decidir emigrar en el 2017, decidimos empezar a hacer, como les dije, oficio. A mí siempre me ha gustado la parte de peluquería, de barbería, todo esto. Y me capacité en Venezuela en una academia de barbería, porque ¿qué pasa? Que la barbería, aparte que me gusta, mi abuelo era barbero, era un barbero muy famoso en Venezuela hace muchísimos años. Y creo que por ahí viene esa vena de la peluquería, de los cabellos, de conocer un poquito más. Y bueno, empecé a estudiar, hice un curso de 2 años de barbería profesional. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú haces un curso de peluquería, el curso de peluquería solamente te da lo que es peluquería, cortes y todo lo que tenga que ver referente solo a mujeres, no a caballeros. En la barbería ves un poquito más amplio porque ves peluquería para damas, para caballeros, para niños, ves tinturado, ves progresivos, ves, bueno, una infinidad. Se abre una gama de oportunidades muy grande porque ¿qué pasa? Que es más completo, ¿ok? Porque no es lo mismo solo cortar el cabello a hombres que cortar cabellos a hombres, mujeres y niños y saber cuándo diferenciar uno y otro. Pero bueno, ese no es el fondo de este video. El video es cómo fue reinventarnos después de ser operadora de trenes a estilista profesional. Y bueno, otros oficios que tengo que también les voy a hablar más adelante y podemos ahondar, ¿no? Entonces, bueno, decidimos capacitarnos en muchas cosas. Mira, hicimos cursos de reparación de celulares. Yo también estudié 2 años de chef profesional. Como les dije, barbería. Y bueno, y mi esposo también hizo una infinidad de cursos. Y decidimos salir. Originalmente nos íbamos a ir a Uruguay, pero nos encontramos unos colegas que nos habían hablado de los convenios que hay con Ecuador. Entonces decidimos irnos a Ecuador. Tuvimos 2 años en Ecuador, fue muy duro, de verdad que sí. Fue duro cuando tú sales, cuando tú emigras, cuando te toca verte ante situaciones que no son fáciles, que te encuentras en donde no tienes una casa, en donde es muy difícil comprar una cama, tan sencillo como eso. Tener que comprar solo un colchón de repente. Y bueno, conseguimos gente maravillosa que nos apoyó, que nos ayudó. De verdad que dejé amistades hermosas, hermosas en Ecuador, en mi caso personal. Sin embargo, a mi esposo no fue tan bien, le costó mucho conseguir trabajo, siempre trabajó en negro, era difícil, le tocó vender arepas en la calle. Miren, ustedes no se imaginan lo difícil que es emigrar. Por eso cuando hoy en día a veces hablan de
que pasa en Venezuela o vienen a opinar. Por eso es que muchos de los que hemos emigrado o los que se quedaron allí, que también es admirable, las dos partes del venezolano, es difícil decir que no estamos felices con lo que pasó. Entonces, bueno, estando en Ecuador, se presenta una situación muy fuerte, había mucha xenofobia y ya mi hijo se había ido a Perú, mi hija decide venirse a Uruguay y teníamos que como que decidir, o nos íbamos a Perú con mi hijo o nos veníamos a Uruguay con mi hija. Y bueno, de verdad que andamos más en el sitio, en cómo sacar el papeleo y decidimos que era mejor Uruguay. Y nos vinimos a Uruguay. Llegamos aquí, de verdad que llegamos con todo el papeleo. Como nosotros siempre decíamos, emigrar es, mira, ya te partías de nacimiento, actas de matrimonio, títulos, todo lo que tú quieras, apostillado, legalizado. Fue un trámite, eso fue mucho tiempo. No crean ustedes que se hace de un día para otro. Cuando tú emigras, que sabes que, bueno, que te tienes que ir, ¿no? Porque también hubo gente que tuvo que salir corriendo porque, bueno, por la situación país y se fue y listo. Entonces, bueno, decidimos, llegamos aquí a Uruguay. Cuando llegamos a Uruguay, mi esposo consiguió, gracias a Dios, trabajo rapidísimo. A los 3 días de haber llegado ya mi esposo había conseguido trabajo. Y a mí me costó un poquito más. Sin embargo, como a los 15 días conseguí trabajo en una peluquería. Ya venía, como les dije, yo en Venezuela había estudiado barbería, estaba trabajando ya en mi casa. Hace muchos años había hecho curso de manicure porque me encanta todo lo que tiene que ver con el rubro de estética. Entonces, con toda la experiencia que había ganado, en Ecuador tuve la oportunidad de hacer un diplomado en colorimetría. Hice un diplomado también en color, en maquillaje. Empecé a especializarme y especializar y a ir creciendo y ahondando mucho más en el tema de la estética. Cuando llego aquí, lo primero que tuve que aprender y a estudiar fue cómo se trabaja el cabello en las diferentes estaciones del año, porque no se trabaja igual en invierno que en verano, o en primavera o en otoño, porque la humedad del ambiente daña el cabello. Entonces eso nos hace tener que aprender otras cosas y otros productos que se utilizan. De verdad que fuimos creciendo poco a poco, trabajé en una peluquería, luego vino la famosa pandemia. ¿Y qué les puedo decir? Fue súper difícil. Luego de tener 2 empleos, me quedé sin empleo porque, bueno, a pesar de que aquí no se cerró totalmente, sí saben que había una gran restricción, entonces no podíamos salir. Sin embargo, aquí hay un sistema de que cuando te quedas sin empleo, vas a seguro de paro, y allí hay un instituto de profesionalización y llaman a las personas y las van capacitando. Y allí me capacitaron y hice un curso de atención a la dependencia. Y allí comenzó otra faceta de mi vida, que les puedo decir que me he enamorado también de eso. Tiene mucho, o yo le veo mucha correlación con mi carrera universitaria. Entonces, ha sido un reto, ha sido difícil, pero de verdad que ha sido engrandecedor. Hemos crecido como persona, hemos crecido como ser humano, hemos aprendido a valorar cada momento, cada instante que tenemos en la vida. Y bueno, así poco a poco fui creando aquí en Uruguay una clientela que confió en mí, confió en mi trabajo, en ese resultado tan lindo que va quedando cada día mejor y mejor y mejor, y fui creciendo. Y ya, bueno, no sé, tendré unos 15 años más o menos ejerciendo entre lo que es la parte, no, unos 15 no, como unos 12 años más o menos. Entre la barbería, la peluquería, y bueno, fui creciendo. Y como les dije, trabajaba a domicilio, iba de casa en casa, atendía a las personas, hasta que llegó un momento que, bueno, nos pusimos a hablar mi esposo y yo y decidimos emprender ya más, como creciendo más, ¿no? Y alquilamos un local comercial. Luego les voy a contar cómo fue eso, pero gracias a Dios comenzamos con una silla, un espejo, una pequeña mesita,
una sillita de manicure. Mi hija ha estudiado también peluquería, ha estudiado también, se ha capacitado muchísimo en lo que es el arte de manicure y bueno, empezó apoyándonos y hemos ido trabajando. Tenemos hoy en día un negocio de familia, es un local donde tú vienes y más allá de que tu cabello salga hermoso, vas a encontrar calor humano. Vas a encontrar un cafecito, una charla, un consejo, una risa y un resultado espectacular en tu cabello. Entonces, poco a poco les voy a ir contando cómo fue ese proceso de inmigración, cómo se hacen los papeles, cómo se hacen los trámites y cómo es vivir después de los 50 hoy en día en Uruguay. Si te interesa, déjame aquí tus mensajes, dime qué quieres que trate y qué tema quieres que amplíe y con mucho gusto lo voy a hacer. Muchas gracias por escucharme hasta el final. Bye bye, mis amores. Chao, chao. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir. Chao.